La reurbanización es un fenómeno reciente que modifica la vida de los campos que hay alrededor de las grandes ciudades. Se trata de la introducción en el medio rural tradicional de prácticas sociales y actividades vinculadas al modo de vida urbano. Estas prácticas son llevadas por los nuevos residentes que dejaron el centro de las ciudades y sus suburbios próximos. La mayoría de las veces son obreros, empleados o ejecutivos. La reurbanización a menudo se traduce por un desarrollo del hábitat alrededor de un núcleo formado por el antiguo pueblo. Este desarrollo se hace o bien de manera anárquica, debido a una iniciativa individual, o bien de manera más racional, cuando las nuevas construcciones se deben a promotores inmobiliarios que proponen urbanizaciones residenciales. Vemos el caso de Pamplona, que alberga una gran población flotante y sus zonas urbanas van en crecimiento. Pero para saber cómo ha sido el crecimiento y la expansión urbana, tenemos que indagar acerca de su historia, y qué mejor lugar que el Museo Fotográfico de Toto Villamizar, donde podemos encontrar toda la historia desde sus inicios. Don Emiliano Villamizar, hijo de Toto Villamizar, nos contará cómo se organizó Pamplona desde un principio y cómo se fue modificando. Don Emiliano, ¿usted nos podría contar un poco acerca de la historia de Pamplona y cómo ha sido su expansión, su crecimiento? Sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces, le comentaba que todos los caminos donde habían pasado los españoles ya eran caminos indígenas. Y en todos los pueblos que los españoles fundaron ciudades eran pueblos indígenas. Entonces, Pamplona era un pueblo indígena. Y había gente en la parte de Chíchira, y había gente en la parte del Zulia, y había gente en la parte de... Habían ríos, y todos los ríos los taparon, los canalizaron, y hicieron avenidas, vamos, como la Celestino Villamizar, o como por donde está la clínica. ¿Sí? Todos esos eran ríos, y todos los taparon. Todo, acá la plazuela Bolívar, todo eso era un río. Y habían puentes desde la época de la Nueva Granada. Y habían puentes que habían hecho ellos, los españoles, en piedra. Y como el que hizo Simón Bolívar, acá en la esquina. Él no lo hizo, pero él pagó para que lo hiciera. Porque habían empresas que hacían eso. Eran los ingenieros de la época. Y eran unas obras hermosas. Películas. Pero no, Pamplona por eso empezó a elevarse hacia arriba y a destruir las casas y a hacer edificios, porque ellos no tenían para dónde expandirse. Y todos los que se expandieron fue porque les regalaron las tierras. Todos los lotes de Santa Marta los regaló un señor a todos, era dueño de todas las montañas. Entonces la regaló, el tipo tenía mucha plata. Y después otro año regaló todo hasta Cristo Rey. Un señor solo era dueño de todo eso. Dentro de este museo descansa una maqueta de la ciudad tal cual era en su comienzo, donde se conformó por 38 manzanas de 120 metros de frente por 120 metros de fondo, de tipo ortogonal, adoptando así un estilo romano. Pamplona, conocida como la ciudad mitrada o ciudad patriota, tiene mucha historia, y sus 468 años lo comprueban. Vemos que en un comienzo en Pamplona habían 6 conventos y 3 iglesias en el parque principal, además que era el hogar de diferentes líderes comuneros. Jugó un papel muy importante en las guerras de independencia, dando la vida de más de 600 pamploneses en estas, que contribuyeron a la independencia de Colombia. Para indagar más acerca de esto, acudimos al director del Museo Anzoátegui, el licenciado Jairo Camargo, pamplonés de nacimiento, que nos puede dar más información acerca de la expansión urbana que ha tenido Pamplona. ¿Qué opina usted de la expansión de Pamplona hacia las laderas? Que cada vez hay más barrios, más urbanizaciones y de cierta manera desorganizado. Pero es que podemos decir que inicialmente, es que pasa es que no hay organización en ese sentido. La organización primaria se dio cuando llegaron los conquistadores y armaron la cuadrícula, sí, pam, pam, y distribuyeron solares, listo.
Quizás en ese momento, podemos decirlo así, no se pensó en una expansión más grande, que por eso sucedió con Pamplona, o si se pensaría, no se pensaría que creciera tanto como es actualmente. Pero si miramos un poco, digamos, en la historia de Colombia, el campesino, el desplazado, o no el desplazado, sino que el campesino aquí quiso venirse económicamente a trabajar, a buscar una mejor vida en la ciudad, entonces comienza a sentarse en los cerros, ¿sí? Apropiarse de los cerros y va construyendo su ranchito, y ahí no habían políticas urbanísticas. Entonces yo coloco porque me gustó este espacio y además porque tengo una visión completamente de la ciudad, podríamos decirlo así, ¿cierto? Entonces llegó el vecino, llegó mi amigo, no, pues ven, hágase aquí al lado. Entonces comienzan a crecer los pequeños barrios, y después comenzamos a darles nombres a esos barrios. Entonces ya se pelea por los servicios públicos, que llegue la luz, que llegue el agua, ¿sí? En fin, entonces, y el barrio, ese grupo comienza, o ese asentamiento comienza a crecer hasta convertirse en una comunidad, y posteriormente se convierte en un barrio. Lo que ha sucedido en la parte de los cerros. Si miramos un poco Cristo Rey, creo que Cristo Rey tiene igualmente ese fenómeno, la expansión de la ciudad va así, pero creo que es una expansión como muy dentro de lo normal en todas las ciudades, me imagino que por lo menos a nivel nacional. ¿Pero cree que le favorece a Pamplona, digamos, la expansión de esta manera? Tomo las palabras del ingeniero, ¿cierto? Nosotros no podemos atajar el crecimiento igualmente de la ciudad. Lo que sí debemos es darle un ordenamiento y pensar cuál es la ciudad que queremos a futuro. Imaginarnos cuál será la ciudad dentro de cómo sería la ciudad dentro de 30 años, y proyectarnos a esa ciudad de 30 años, y obligar a toda la población a que nos ajustemos a ese crecimiento. Digamos, Medellín creo que lo hizo, ¿cierto? Medellín, yo estuve hace poco en un congreso en Medellín sobre museos, y nos contaban la historia de Medellín. La historia de Medellín nace a partir igualmente de las industrias, y cómo las industrias han potenciado todo Medellín. Y hay un ordenamiento, o sea, se pensó la ciudad cómo debería ser esa ciudad, y se organizó. Sin embargo, ellos nos contaban que en ese momento todavía hay desorden, y el desorden está en las partes altas de los cerros, pero es precisamente porque hasta allá no han llegado ese tipo de ordenamiento, pero están pensando qué vamos a hacer con ellos, cómo les vamos a mejorar la calidad de vida a esas personas, ¿sí? Pero eso son políticas, o sea, políticas de gobierno, pero que hacen que toda la población trabaje en torno a eso. En Pamplona queremos hablar más exactamente de la vereda Monte Adentro, la cual es un sector urbano que produce alimentos agrícolas, además de productos derivados de la actividad ganadera que aportan a la parte económica del municipio, y que hace poco sufrió las inclemencias del invierno cuando se vio afectada por un deslizamiento de rocas y sedimento que afectó este sector. Encontramos el caso de un habitante de la ladera del río, que sufrió graves averías en su hogar donde habitan él y su familia, siendo esto una consecuencia de la falta de control y planificación que impera en este sector. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Luis Alfonso Díaz. ¿En qué parte de Pamplona nos encontramos? En la vereda Monte Adentro. Bueno, don Luis, ¿por qué escogió vivir aquí? Pues este era un pedacito que me dejó mi papá. O sea, es que ellos habían comprado un pedacito para hacer primo en la casa. ¿Y de qué vive usted? Trabajo en el campo. ¿Qué cultivos? Papa, alberja, zanahoria a veces, fresa. Fresa. ¿Cómo le afectó a usted las fuertes lluvias de las semanas pasadas? Acá me afectó fue la casa, la tumbó, la mitad. ¿La mitad? Sí. ¿Qué solución han encontrado? ¿Qué solución le han dado? No, pues dijeron que nos iban a ayudar a reconstruirla, pero todavía no se sabe nada. ¿Usted se siente apoyado por parte de la alcaldía frente a estas situaciones? Pues la alcaldía creo que no, porque dijeron que estaba en riesgo. O sea, la respuesta fue que estaba en riesgo y... Sí, y nada. De camino nos encontramos con don Gonzalo, que a lomo de mula saca sus productos para comerciar y así poder sostenerse económicamente. Don Gonzalo,
¿Cómo se vio afectado usted por la creciente, por las lluvias que hubo hace unos días acá? Pues yo no tanto, otras familias. Sí, señor. Porque yo vivo retirado del río. Sí, y cultivos. Cultivos sí dañó. Le afectó bastante, mangueras, ¿verdad? se cargó mangueras de la orilla que tenían para el riego, se tenían. ¿El acueducto, acá hay acueducto para las familias? No, pagamos No cuenta con... cada año a Corponor, concesión de agua. Por manguera Sí, y uno por paga manguera. cada año. Por acá muchas familias ¿de qué tienen el sustento? ¿Usted de qué se sustenta? De la cosecha, Más de que- arveja, de papa criolla, de papa negra, Todo eso ayuda de la leche. a la proximidad con Pamplona, ¿verdad? Claro, Todo eso allá se comercia. de acá se hace el festival de la arveja todos los años. Este año no se pudo hacer por la lluvia. Ya Ah. llevamos 9 años haciendo lo que se hace acá en la cancha. Ese acá en la cancha Ajá. del colegio. Pues, ¿De dónde compra las cosas que necesita para sus cultivos? en Pamplona, ¿En Pamplona como tal? sí, ¿Con qué frecuencia agropecuaria. baja usted a Pamplona? Ah, ¿Cada cuánto baja a Pamplona? cada 8 días baja uno a hacer mercado. O sea, le ayuda mucho la proximidad con Pamplona. Claro, por lo que aquí está cerquita es la vereda que está más cerquita a Pamplona. Ah, bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Ahora sí. Bien, muchachos, de nada. Otros afectados también lo eran con nosotros y además nos dieron opiniones de posibles soluciones para estar preparados ante una nueva situación como la que se vivió. Una revisada al río desde arriba, porque la defensa civil viene hasta por allí nomás y corre para abajo otra vez. Y eso fue lo que pasó. O sea, no hace una revisión profunda de los hechos. De los hechos, sí, una revisión profunda de lo que sucedió. O sea, no recibió Sí. respaldo por parte de la alcaldía, ni el acueducto, ni nada. No, nadie ha venido a revisar, porque por eso es que pasan esos problemas. ¿Dice que recomienda que canalizar? No, canalizar es una millonada. Entonces, Al menos revisar y ir limpiando el río. Y limpiar, lo que aquí pasa es una limpieza total. un dragado. Sí, un buen... En este mismo lugar visitamos el sector de Normandía, que en contraste con lo visto anterior, esta es una urbanización de elegantes casas y condominios de gente con buen poder económico. Se puede apreciar el levantamiento de nuevas edificaciones de similares características durante el recorrido. Bonitos jardines y amplios solares son el complemento de estas. Otro sector para resaltar es la parte alta del Jurado, ubicado en una ladera de Pamplona, que con el transcurrir del tiempo se fue poblando y las edificaciones antiguas se fueron fusionando con las construcciones de hierro y cemento. Conocimos una señora que había vivido allí durante toda su vida y nos cuenta que antes se veían unas pocas casas distantes y que desde los años 80 fueron creciendo el número de edificaciones formando el sector como lo es hoy. A diferencia de Monte Adentro, este lugar está mucho más urbanizado y la mayoría de sus habitantes desarrollan sus actividades económicas en el centro histórico de Pamplona. Por eso, la producción agrícola en este sector es mínima. La rururbanización, como ya vimos, está muy presente e influye directamente en un ámbito tanto social como económico en la ciudad mitrada, aunque también analizamos que ésta se presenta de manera desorganizada y sin planeación alguna. Esto por insuficiencia en los planes de desarrollo y control que los entes territoriales deben ejercer. Nos acercamos a la defensa civil que nos brindó las siguientes recomendaciones ante una situación de riesgo.
antes del suceso, identificar las rutas de evacuación y determinar un punto de reunión dentro de la comunidad, tener reservas de alimento, agua, medicamentos, radio y linterna, y promover la limpieza de los ríos y alcantarillas. Durante el suceso, desconectar todos los interruptores eléctricos y si es muy fuerte, evacuar de manera inmediata con las reservas de alimento y documentos personales. También permanecer alerta de las recomendaciones de las autoridades, no cruzar ríos ni zonas inundadas. Después del suceso, facilite el censo de personas afectadas y evitar conectar redes de electricidad antes de asegurarse que estén en un buen estado. Y por último, colaborar con las labores de limpieza y remoción de escombros. Para finalizar, debemos hacer un llamado de atención a los encargados de velar por nuestro bienestar, los gobernantes, que deben cumplir sus funciones oportunamente y atender las necesidades de la comunidad, y no solo hacerse presente en épocas de campaña electoral, así como lo manifiesta la comunidad de Monteadentro.